Bendiga a todos, hermanos, Dios los guarde. Seguimos con la segunda parte de este tema, que es interesante. Es importante para poder nosotros llegar a una liberación, pero para eso tenemos que despojarnos de lo que nosotros dejamos entrar, ¿verdad?, a través de la herencia generacional, que es la maldición del pecado, la muerte. Y si usted decide a través del libre albedrío, pues usted tiene que tomar una decisión y sujetarse a la decisión de Dios si es que usted quiere tener vida eterna. Pero si rechaza esa vida eterna, pues va a encontrar lo opuesto, que es la muerte, la desobediencia, el pecado. Y esta va a tener su recompensa en el infierno. Ahí está. Entonces, hermano, hemos nosotros meditado que el proverbio, como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted de lo que se llene, si usted se llena de Dios, usted va a tener la bendición, la capacidad de enseñanza para bendecir a las personas que le rodean. Pero si usted tiene en su corazón la maldad, los deseos pecaminosos, de eso va a hablar. De eso va a compartir a la gente que le rodea. ¿Me explico? ¡Ánimo! Por eso dice el proverbio, de la abundancia, lo mucho o poco, que tenga tu corazón, de eso te va a manifestar delante de la gente. Así te van a conocer. Si eres rebelde, van a decir, no, este rebelde, este es del diablo. No, mira nada más a quién sirve. Grosero, maldiciente, secuestrador, ladrón. Van a ser una cierta apariencia de ti. Pero si tú bendices a la gente, ¿verdad? Si tú ayudas a la gente, la bendices, te comportas correctamente delante de Dios, vas a ser un testigo fiel de Dios y vas a dar testimonio correcto delante de Dios para que crezcas en sabiduría. ¿Me explico? ¡Ánimo! Y es lo que el Señor Jesucristo enseña en esta parte. Y quiero pues seguir leyendo esta parte porque pues es interesante, ¿no? Dice, el pecado original es considerado como el pecado cometido por Adán y Eva. La consecuencia de ese primer pecado, la mancha hereditaria con la que todos nacemos a causa de nuestro origen o descendencia de Adán, desde los primeros tiempos ha sido más común el segundo significado, como se puede ver en la frase de San Agustín. El pecado deliberado del primer hombre es la causa del pecado original. Aquí hablamos de la mancha hereditaria en referencia al pecado de Adán. No nos toca examinar las circunstancias en las que se cometió, como tampoco nos toca hacer un exégesis del tercer capítulo de Génesis. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra. En los principios de la humanidad, dice Pablo, que Adán introdujo el pecado en el mundo. Se llama también pecado original a la ofensa a Dios cometido por la primera pareja humana. Ese pecado fue origen de los demás a causa de la situación del pecado en que todos los hombres nacemos, porque Dios prohibía que su creación reflexionara y por eso les prohibió comer fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque allí iban a ser tentados, hermano. Es decir, Dios les dijo, coman de todo lo que está aquí y ustedes son perfectos y no van a tener problemas. Ustedes no van a tener ningún problema mientras hagan lo que yo les mando. Coman de todo lo que está aquí. Pero si comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, se van a meter en un problema. Y en ese problema de pecado y de desobediencia va a estar la lucha de ustedes en el interior espiritual y físicamente. Y fue lo que hicieron. Atentaron contra la obediencia a Dios.
Esto lo dice Génesis 2:17. Y así quería con esa amenaza evitar Dios que los seres humanos usemos la inteligencia y el libre pensamiento para que viviéramos pues sujetos a él. Pero después de esto Dios nos da pues ese libre albedrío. El diablo tentó a la mujer a que desconfiara de Dios, luego fomentó su orgullo y finalmente la introdujo a que desobedeciera el mandato divino. Después la mujer hizo lo mismo con su marido. Está narrado al comienzo del Antiguo Testamento, en donde Dios, haciendo gala de su poder, maldijo el que Adán y Eva y sus hijos hubieran desobedecido sus órdenes de ser reflexivos y usar su inteligencia de lo que les había dotado, pero que estaba reprimida hasta en cuanto no probaran del fruto prohibido. Y estos hechos están escritos en Génesis. Y ahí nos explica el Señor lo que le dijo a Adán y Eva, que no comieran, porque el día que comieran seguramente han de morir. Está escrito ahí en el capítulo 3 de Génesis. Antes de pecar, el hombre había recibido muchos dones de Dios, poseía gracias y virtudes sobrenaturales, gozando de la amistad e intimidad divinas. Los dones preternaturales y hacían inmortal e impasible, sin dolores, sin enfermedades, sin cansancios. Su naturaleza estaba en plenitud, su inteligencia, su voluntad, sus apetencias iban bien. Por ejemplo, le apetecía comer y beber en la medida justa. A consecuencia del pecado original, el hombre perdió los dones sobrenaturales y preternaturales. Incluso su naturaleza humana quedó herida, perdiendo parte de su dignidad con varias consecuencias. A la tendencia natural al bien se añadió la inclinación al pecado. Al rebelarse el alma contra Dios, el cuerpo se rebeló contra el alma y empezó a exigir más placeres de lo razonable. Desde entonces el hombre debe de esforzarse por dominarse a sí mismo, frenando sus apetitos de comida, de sexo, de comodidad, etc. No todo lo que apetece está bien, y según el reto, el pensar tampoco es correcto. Por eso dice la Escritura en el Proverbio, ¿verdad? Dice el Proverbio, ¿cómo dice el Proverbio? Dice, no todos los caminos llevan a Dios. Lo que el hombre cree que es correcto para Dios es camino de muerte. Entonces ahí es donde debemos de tener sabiduría, porque a lo mejor nosotros pensamos que hacemos lo correcto, pero delante de Dios es un camino totalmente equivocado. A veces el hombre tiene ilusiones buenas, pero no las consigue por falta de ánimo para empezar, para conseguir o para afrontar las dificultades. Esta debilidad procede de ese primer pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no habrían transmitido una naturaleza perfecta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nos habrían transmitido una naturaleza en perfecto estado y adornada con los deseos mencionados. Con el pecado original su naturaleza quedó herida, y herida la transmitieron también. Obviamente, un bebé no ha cometido pecados personales. Sucede que el pecado original fue un pecado personal en el caso de Adán y Eva, pero es una situación de pecado, para los demás hombres que nacemos con una inclinación al mal y privados de la gracia santificante. Esta carencia es similar a la pérdida de la gracia que se produjo con el pecado personal.
Y por esto a esa situación de nacimiento se le llama también pecado. Pero este pecado original con el que todos nacemos no es un acto cometido, sino un acto adquirido. Es una herencia que Adán y Eva nos heredaron. Nos heredaron ese pecado original. Es un acto adquirido ya. Nos lo heredaron. El pecado original se perdona en el bautismo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos lavamos a través de una reconciliación con Cristo. Porque este vino a morir en la cruz por nuestros pecados y a perdonar esos pecados mencionados. Entonces ese pecado original es perdonado cuando nosotros hacemos un pacto de obediencia, nos ponemos a cuentas a Dios y empezamos una nueva vida, queriendo decir que vamos a vivir en obediencia. Eso es. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. La realidad del pecado original es dogma de fe. Con este pecado de la desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, querido hermano? Mucho. Porque nosotros fuimos contaminados con ese pecado adquirido a través de la herencia. Toda la humanidad después de Adán y Eva fuimos contaminados con esta herencia del pecado. Y aunque recibimos nosotros la enseñanza de Dios a través de los 10 mandamientos, no podemos porque estamos manchados. No podemos obedecer porque estamos manchados. Y nuestra debilidad es grande. Y a través de la historia, al correr de la historia, lo vemos. Ya lo dije, ¿verdad? Con Sansón, con Judas, ¿verdad? Con Roboam, con David, que fallaron. Y los gobiernos actuales, humanos, que siguen sus propios principios y necesidades, pero que no obedecen a Dios. Esos van a fracasar siempre. Siempre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quitar ese pecado original? Bueno, pues para quitar esa mancha, el Señor Jesucristo viene a morir a la cruz para perdonar nuestros pecados y rescatarnos de las garras del diablo, que es el padre de este mundo y de todos los deseos carnales. Y es donde el diablo nos tiene sujetos. Dios nos da el libre albedrío, hermano, para que usted decida bien y entienda que el pecado siempre nos va a traer maldición y muerte. Y Dios deja, hermano, desde que ocurrió ese pecado original, ¿verdad? En el paraíso. Están viéndolo los ángeles y también vieron los demonios. Y repito lo que ya dije. Oiga, hermano, ¿y por qué Dios no acaba con el diablo y se acabó todo? ¿Por qué no actúa? Porque está dejando este tiempo para que usted analice que el pecado no es bueno y va a traer ¿qué? Consecuencias malas. Dios está dejando este tiempo para que usted lo analice. ¿Me explico? ¡Ánimo! ¿Sí me explico? ¡Ánimo! Entiéndalo, analícenlo. Por eso yo le puedo decir a usted, hermano, entiéndalo en el nombre de Cristo. Usted era feliz, totalmente feliz, en la droga, en el alcohol, en los caminos de desobediencia. No. Hermano, analícenlo. Analícelo. ¿Para qué? Para que usted mismo vea, experimente, analice y bajo su libre albedrío tome una decisión.
Y Dios nos ha dejado sus mandamientos para que a través de ellos nos eduquemos, obedezcamos, entendamos una nueva vida que Cristo nos da a través de su sacrificio. Él muere en la cruz, pero Él también dice la Escritura que resucita al tercer día. Que con esto, hermano, que nos está demostrando que Él tiene el poder para quitar la vida y volverla a poner. ¿Me explico? No. Y Él lo demostró con Lázaro, que estando muerto lo volvió a la vida. ¿Y qué con eso, hermano? Que si creemos las promesas que Cristo nos da, Él nos va a libertar, hermano, de la muerte eterna y nos va a tener o nos va a dar nueva vida después de muertos. En la resurrección, hermano. Por eso dice la Escritura, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, vea usted, vea, escúchenlo. Yo he venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Entonces, hermano, la decisión en el libre albedrío que usted tiene ya, usted tiene la decisión de decir sí o no, de tomar la decisión correcta, está en usted. Y Dios le deja, hermano, el tiempo necesario para que usted determine lo correcto, pero lo tiene que decidir serio. Eva lo decidió mal porque le hizo caso al diablo, y de ahí vino una consecuencia fatal, la muerte física. Pero usted va a tener la muerte eterna si decide mal. Por eso usted debe de decidir bien, para que usted en ese entendimiento, en ese raciocinio ya con conocimiento, usted diga, no, ya comprendí, aprendí de Dios, de que debo ser obediente a Dios, de que tengo que valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él vino para salvarme. Amén. Quiero hacer desde ahorita la voluntad de Dios. Y usted entre en oración, le pida perdón a Dios por sus pecados, usted, hágalo. Por eso, en esta parte, ya para terminar, ¿verdad? Pero en esta parte Jesús le dijo al maestro Nicodemo, te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Esto quiere decir, hermano, que para entrar al reino de Dios, tengo que lavarme, tengo que dejar el pecado para siempre, y a través de lavarme, ser una nueva criatura, antes de entrar a la presencia de Dios eterna. ¿Me explico? No. Tiene que ser una decisión muy de usted. Entiéndalo, muy de usted. El pecado le traerá la muerte eterna. La obediencia le va a dar a usted la vida eterna delante de Cristo. Reflexiónelo, arrepiéntase de sus pecados usted. Yo no le voy a decir, ándele, apúrele, no, hágalo. Escuche, con esto termino. La decisión es de usted. Aléjese de todo lo que se llame pecado, donde gobierna el diablo a través de todos los deseos pecaminosos, soberbia, maldad, los gobiernos malos que no obedecen a Dios. Ya lo dije. Ahí está el diablo. Arrepiéntase de todos sus pecados. Póngase a cuentas con Dios. Y cuando Dios nos dé la oportunidad, hermano, pues si Dios permite, voy a orar por usted para romper totalmente la atadura diabólica en usted. Y sea usted un hijo de Dios libre, una nueva criatura, por decisión. Y después usted lo va a hacer, ¿verdad? Ya en los hechos, a través del bautismo, como lo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Así que para que tú tengas vida eterna, primero necesitas bautizarte.
Pero para que tú te bautices, primero necesitas Creer. creer la verdad, obedecer la verdad, para que después la hagas verídica en el bautismo. Hermano, ya me bauticé de niños, no sirve. Eso no sirve. El bautizo es ahorita de conciencia, de cambio de vida. De que necesitas dejar el pecado para que experimentes una vida nueva, diferente en Cristo. Con conciencia, libre albedrío tuyo, de decir, quiero seguir a Cristo. Quiero seguir a Cristo. Yo soy de Él. Quiero dejar el pecado donde me gobernaba el diablo. No, ahorita yo ya no quiero ser hija del diablo. No quiero ser hijo del diablo. Primera de Juan 3:6, ahí está. Sino quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser restaurado, limpiado. Quiero conocer tu palabra, Señor, para que esta me haga ser hijo tuyo y seguir la enseñanza que tú me das en la Biblia para dar testimonio de que soy hijo tuyo. Y poder convencer a mis familiares de que tú me has transformado en un hijo tuyo, en una nueva naturaleza. ¿Me explico? Eso es, hermanos. Entonces, decídalo, piénselo rápido, o sea, piense muy bien profundamente y tome una buena decisión, para que en el acto siguiente podamos liberar el Señor, pues, a través del Espíritu Santo. Pero si usted está convencido de dejar el pecado, va a ser hijo de Dios, se lo aseguro. Usted va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, con poder, autoridad y la bendición de Dios, para que usted tenga vida eterna. ¡Ánimo! ¿Lo desea? ¿Sí lo desea usted? ¡Ánimo! ¿Lo quiere usted? ¡Ánimo! Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios bendiga a todos mis amigos que están escuchándome por ahí. A mis hermanos en la fe, compartan este mensaje para que sea de bendición. Denme un link, por favor. Que Dios los guarde. Nos vemos en la próxima.